Bienvenidos, ¿cómo les va? Un gusto otra vez estar aquí junto a ustedes, siguiendo con el objetivo de este canal, que es poner en la palestra temas políticos, temas históricos, pero siempre con una perspectiva crítica, tal el nombre del canal. Hoy vamos entonces con este ciclo que está recién empezado, que hemos denominado Revoluciones y Rebeliones en la Crítica Dialéctica. Y para esto vamos a tener el primer invitado a este ciclo, que es Axel Binder. Hola, ¿cómo te va, Axel? Un gusto tenerte acá. ¿Qué tal, Guido? ¿Cómo va? Muchas gracias. Él es un docente investigador de la Patagonia Argentina, de la Universidad Nacional específicamente de la Patagonia. Es doctor en historia y trabaja temas vinculados a conflictos sociales y represión que estos conflictos desencadenan. Y justamente de esto vamos a hablar hoy, particularmente de lo que él ha investigado y que ha sido su tesis doctoral, que se llama el treleguazo, que se puede decir que forma parte del ciclo esto de los asos argentinos. Esto implica que de alguna manera vamos a dar un salto en lo que venimos viendo, pero como yo creo que había anunciado en el ciclo este, no vamos a seguir necesariamente un orden cronológico, pero tuvimos la oportunidad de entrar en contacto con Axel y entonces me parece importante no dejar pasar esta oportunidad. Bueno, como decía, estos asos argentinos, estas rebeliones populares, de clase trabajadora, pero mucho más allá de la clase trabajadora, que involucró a varios sectores de las pobladas, como el rosariazo, cordobazo, tucumanazo, mendozazo, etcétera, hay algunos más también, que tuvieron lugar a fines de los 60 y principios de los 70, ese momento sumamente álgido de la historia argentina, que generó una fuerte reacción, la madre de todas las reacciones represivas, que fue la dictadura del 76. ¿Sí? Este treleguazo tuvo lugar en octubre de 1972, apenas unos meses después de lo que se llamó la masacre de Trelew, esa fuga de guerrilleros de la cárcel de Rawson, que fue fuertemente reprimida y terminó con la matanza de más de una decena de presos políticos que intentaban huir de esa cárcel. Algunos lograron huir. Y tuvo que ver de alguna manera, esto nos lo va a explicar, no lo voy a decir yo, nos lo va a explicar Axel, tuvo que ver de alguna manera eh, como una consecuencia de esa masacre de Trelew y la represión y el acto y la acción represiva que vino después de eso. Y justamente el tema de la dinámica represiva, todo esto él se concentra en el noreste de Chubut, es el tema de la investigación que le siguió a su tesis doctoral y que él viene desarrollando hasta el presente. Así que bueno, no los aburro más yo, porque el que sabe del tema es Axel. Así que, Axel, a ver, ¿qué fue el treleguazo? ¿Cómo lo podrías caracterizar, definir? ¿Por dónde te gustaría empezar a contarnos de ese hecho político? A ver, creo que el título, después para hacer doble clic y profundizar, el título sería que fue la primera movilización de masas de la ciudad y movilización de masas que produjo que por primera vez la dictadura iniciada en el 66 retrocediera y tuviese que devolver presos políticos, ¿no? Creo que ese sería el título para empezar a charlar sobre el treleguazo. Primera acción de masas que logró de que la dictadura retrotrajera una acción represiva como llevar secuestrados a 16 vecinos, que también es coincidente con el número de los 16 fusilados 50 días antes en la base SAR, y qué bueno que esa movilización de masas en la ciudad cambió, alteró la relación de fuerzas con el régimen y al gobierno provincial, intervenido también por representantes de la Armada, no le quedó otra que empezar a interceder con el gobierno nacional para lograr
esa liberación de presos políticos, no sin que antes mediase una acción contundente como fueron 2 paros generales. Se avisoraba un tercer paro general que al final se terminaron devolviendo a todos los que fueron detenidos y hasta ahí llegó, pero en ese tercer paro ya se estaban trazando, ya se estaba articulando con la CGT regional de Córdoba para hacer una acción más a nivel provincial. Bueno, ahí se desactiva y se devuelven, y en parte ahí empieza una fase descendente de ese ciclo de movilización que tuvo lugar en octubre. Ese sería el título, movilización que supo poner en las calles a aproximadamente un 20, un 25% de la población. Estamos hablando de casi 25.000 personas, y 5.000, 6.000 personas en su momento más álgido fueron los que se movilizaron en las calles y asamblearon ocupando el teatro municipal, que en una de esas jornadas de mayor concurrencia tuvieron que trasladarse fuera del teatro para sesionar en la plaza porque había peligro de derrumbe de la cantidad de gente que había colmado los palcos, ¿no? Y bueno, hay muchas de las fotos icónicas que dan cuenta de ese momento donde está el teatro explotado de gente y que se tienen que trasladar afuera de la ciudad a seguir sesionando. Y quizás, a ver, voy improvisando lo que me voy acordando así, que me va cayendo. Hay muchísimas aristas. Creo que una de las cuestiones también muy importantes ahí para tener en cuenta es la cuestión de la asamblea del pueblo, como mecanismo de mediación y de articulación y de deliberación de las distintas fuerzas políticas que ya venían actuando en la región, que ya venían activas, digamos, pero sobre todo la delegación que hay en ese órgano asambleario que se posiciona por sobre la capacidad de toma de decisiones que pudiesen tener los sindicatos, los partidos políticos. Entonces, ahí el poder de mando de la asamblea también aparece como un elemento novedoso, y bueno, ese poder de mando y unas asambleas que claramente no es que estuvieron exentas de conflictos ni de tensiones. Justamente al interior de la asamblea se disputaban entre posiciones más moderadas, que era un poco más pedir permiso y hagamos una notita pidiéndole al gobernador que interceda, que esos eran los sectores más vinculados con los partidos políticos que se empezaban a jugar en esa escena, se empezaban a jugar su utilidad o no de cara a las próximas elecciones de marzo del 73, ¿no? En esta rehabilitación de los partidos políticos se quieren poner al frente de esa movilización con mecanismos que uno diría, bueno, un poco tibios, un poco conservadores, mandar un telegrama a la NUCE, interceder de esas maneras. Y del otro lado hay un sector que es más rebelde, que se compone por las barriadas populares, por los estudiantes, por los sindicatos más combativos, que son los que pujan a que esa asamblea no se quede ahí y vaya un poquito más allá. La primera discusión que se da en estos términos hacia el interior de la asamblea es sobre si el primer paro general que se va a efectuar a los 2 días de que se sucede el operativo vigilante en el cual se llevan a cabo estos secuestros, se proponía que el paro fuese por 12 horas. Y en esa asamblea los sectores más combativos lograron que fuese por 24 horas. Bueno, y es también este sector más combativo de la asamblea es el que conforma una comisión que al otro día, luego de haber demostrado en efecto la contundencia del paro, el alineamiento de fuerzas que lograron detrás de esa medida, con ese poder de fuego demostrado y revelado, una comisión de estos sectores de la asamblea más combativa se dirigieron a Rawson y directamente le dijeron al interventor provincial que si para dentro de 24 horas no empezaban las primeras liberaciones, le planteaban la renuncia, que renunciara, le pedían directamente la renuncia. Esto fue un sábado a la mañana, viernes había sido el paro general, miércoles había sido el operativo de las Fuerzas Armadas, sábado por la tarde, en nueva asamblea, esto se pone de relieve como, bueno, ¿qué pasó acá?
esto es peligroso, a ver si se enojan las fuerzas provinciales, si van a reprimir a los partidos políticos, a ver si la salida democrática se ve condicionada por esto que hicieron. Pero bueno, a la larga terminó demostrándose de que justamente fueron esas medidas más combativas y de mayor presión las que fueron consiguiendo los resultados. Y lo que en ese transcurso también va quedando revelado, esto es una frase que me dijo uno de los protagonistas, es que los dirigentes políticos empiezan a quedar relegados en el manejo y en el control de la asamblea, y que muchas veces se cantaba esta consigna con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Y, y, bueno, y ahí pasa algo también en términos provinciales. Yo arranqué diciendo que es el primer movimiento de masas de la región, en que los partidos políticos tradicionales estaban más habituados a otro tipo de práctica política, más burocrática, si se quiere, y no había muchos líderes que estuviesen demasiado avesados en esto de dirigirse a una asamblea, de tratar de controlar, de que cuando algún sector se empieza a poner picante o a reclamar algo más, como esa cintura para poder mediar ahí, no la tenían los popes de los partidos políticos. Entonces empezaron a emerger algunos liderazgos de jóvenes que, a diferencia quizás de estos más viejos de los partidos políticos, tenían un tipo de militancia un poco más barrial. Podían de alguna manera funcionar como nexo entre sectores de la clase media y tenían una militancia en los barrios con los sectores populares. Entonces tenían quizás alguna dinámica o alguna gimnasia un poco más preparada para desarrollar en una situación como esta que la de los tradicionales referentes de los partidos políticos. No obstante, claramente el rol de los partidos políticos como mediadores de la protesta empieza a quedar relegado y son otro tipo de liderazgos y de formas las que se empiezan a imponer. Bueno, a ver, sigo hilando. Vos cortame o redirigime. Sí, 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 perfecto. Este es uno de los puntos, uno de los dos puntos más fuertes, contrapuntos que encontré más fuertes, con otro trabajo, creo que era del 2004, 2006, me parece, también en la Universidad de La Plata, donde yo hice la tesis. Había otro trabajo de González Canosa, que ella hizo sobre la Asamblea del Pueblo, sobre este episodio. Entonces, claro, cuando estoy pensando, el primer diagnóstico es que si bien hubo una tesis que fue la de quien fue mi director y con quien yo me fui formando él en los espacios académicos, fue la primera tesis que hizo en el año que se hizo de historia acá en Trelew, en la Universidad de la Patagonia, fue en el año 90, y se hizo sobre esta Asamblea del Pueblo, sobre lo que fue el Trelewazo. Sin embargo, esa tesis se perdió, se hicieron 3 copias, algunas copias se la quedaron los jurados, no la tenía ni siquiera mi director, con quien yo me formé, me dio fragmentos porque también él las fue perdiendo. Bueno, entonces como que sentía de que, bueno, tiene que haber esto hecho por alguien de acá, ¿no? Y me encontraba con que había trabajos de otra gente que nos narraba lo que había pasado acá. Igual está bien, ¿no? Pero bueno, no, a uno no deja de saltarle por ahí una cuestión así más de orgullo localista. Entonces ese fue como uno de los Perdón, primeros... está bueno recordar que en Patagonia está muy, muy anclado, yo conozco mucho Patagonia, esto del nacido y criado, digamos, ¿no? Esta cuestión de la identidad del ser de Patagonia, digamos, ¿no? Claro, sí, sí, Este, que igual eso es cierto, se entiende, digamos, que es muy habitual. Y en este caso te vinieron de otro lugar de la Argentina, digamos, pero estamos acostumbrados a que vengan de Europa y de Estados Unidos a estudiarnos, ¿no? claro. Bueno, un poco este impulso ya venía en la tesis de grado, que no llego hasta el año 72, voy como haciendo una previa hasta el año... En realidad, en la tesis de grado llego hasta julio del año 71, que es el momento en el que se traslada el primer contingente de guerrilleras a la unidad de Rawson. Ujú. Llego hasta ahí porque mi punto de partida fue
una frase de Tomás Eloy Martínez que decía que en Trelew, en la Patagonia, no pasaba nada, solo el viento, hasta que llegan los presos políticos y se despierta una sociedad. Entonces, bueno, la idea en la tesis de grado era mostrar, che, mira, pasaban estas cosas, había conflictividad, y de última lo que sucede a partir de julio del 71 es que se van a solapar, se va a dinamizar, le va a dar otra fuerza, pero no es que no pasaba nada, no, venía pasando esto. Eso fue en la tesis de grado. Y después en la de doctorado, cuando digo, bueno, ahora sí quiero llegar hasta el Treleguazo y abarcar lo que fue ese intenso año 72, que ya lo, medio como que acá, historiográficamente o localmente, ya lo estamos imponiendo como Trelew 72, para pensar tanto agosto como octubre de manera continuada y no como dos episodios escindidos, Ah, como se venía quizás viendo. Muchas veces se quiso ver como, de hecho son como reversos, ¿no? Porque el episodio de agosto es un episodio muy, muy doloroso y muy trágico, y el episodio de octubre es como el reverso de eso, donde el pueblo ujú. sale, entonces donde hay una conquista. Entonces había ahí como una relación que era difícil conjugar ambas cosas. Muchos decían, bueno, en octubre la gente pudo expresar lo que en agosto no pudo por la represión que había, entonces ese era el puente que se tendía entre ambos episodios. Bueno, un poco la propuesta ahora es tratar de pensarlo como un bloque continuado. Eh, Vuelvo. Entonces, cuando en la tesis de doctorado quiero llegar hasta esto, empiezo a encontrar estos trabajos que ya se habían hecho. Eran dos, fundamentalmente, hechos también en La Plata. El otro era de Ana Julia Ramírez, con otra impronta, pero que le daba, a mi criterio, muchísima preponderancia a lo que era la Comisión de Solidaridad. De nuevo, como si la Comisión de Solidaridad que surge a partir del 71, después del traslado de estas primeras contingentes de presas políticas, hubiese sido la red que permitió que se accionasen las prácticas políticas y las prácticas de resistencia. Como que si no hubiese estado esa comisión, no hubiese sucedido Ajá. lo que sucedió. Entonces, bueno, esa era una de las cuestiones a revisar. Y la otra cuestión a revisar con el trabajo de González Canosa eran en dos frentes. Primero, analizando la cuestión empírica, lo que tiene que ver con el Treleguazo, yo creo que por la metodología, por los entrevistados o las memorias que ella fue visitando, termina justamente como preponderando el rol que tuvieron los partidos políticos para evitar de que la protesta derivase en una insurgencia y hubiese hechos de violencia, hubiese derramamiento de sangre. Entonces, como que el rol de los partidos políticos fue mantener domesticada o dentro de ciertos límites bien vistos o de cierta civilidad o práctica ciudadana esa manifestación o esa expresión de masas. Bueno, recalando especialmente en algunos, por eso digo, las memorias que ella entrevistó, justamente era uno de estos dirigentes de los partidos políticos, entonces, claro, su rol va a decir, che, bueno, nosotros acá éramos importantes por esto o por lo otro. Entonces, bueno, esa es la primera cuestión mía a revisar, que yo vengo con la idea de lo que uno viene estudiando, de lo que viene escuchando, de las entrevistas de quienes participaron, esto que te mencionaba anteriormente, ¿no? Los partidos políticos empiezan a quedar un poco dibujados y empiezan a tratar de justificar su participación en ese lugar, pero la verdad es que quedan bastante corridos del protagonismo. El trabajo de Canosa me pareció que ahí hacía algunos chispazos con esta idea previa que yo tenía, así que ahí tenía algo para revisar. Pero quizás lo más importante fue el marco teórico que ella usó para abordar o analizar este periodo. Un marco teórico que retoma los trabajos de Till y Tarrow, de los nuevos movimientos sociales, planteando de que la cuestión, en lo que yo entiendo, quizás una mirada un poco mecanicista de lo que es el materialismo, de que la cuestión económica acá o las cuestiones de capital o trabajo no tenían nada que ver, sino que había sido algo más de índole política, que tenía que ver con quizás contradicciones como democracia o dictadura, y que iba más por ese lado. Entonces sus herramientas o sus preguntas son como el sentido que tenían las personas, de las acciones que estaban desarrollando, bueno, todas estas herramientas del individualismo metodológico. Entonces ahí voy encontrando yo de un espacio por el cual
conducir la investigación para ver si con otras herramientas y con otro enfoque, qué mirada, qué interpretación nos termina resultando del mismo hecho. Entonces, bueno, en un primer momento empiezo como posición a la defensiva desde este lugar de, che, nos vienen a narrar de afuera y nos vienen a contar cómo fue. Entonces, bueno, ahí encuentro varios elementos de fuerza. Ya sobre el final de la tesis, me terminé porque inclusive la tesis de González Canosa me sirvió muchísimo. Entonces, tampoco es que podía decir que esto no sirve para nada. No, acá hay cosas que son muy valiosas y que yo retomo. Entonces, sobre el final, como que terminé viendo de que, bueno, esto en realidad es complementario, o hay dos miradas, no necesariamente una tiene que obnubilar o bloquear a la otra. De hecho, me parece muy interesante y muy enriquecedor cómo de un mismo hecho que fue revisitado muchas veces y donde las fuentes no son demasiado nuevas, siguen siendo en gran medida las mismas, los diarios, las entrevistas, las memorias, cómo podían resultar distintos trabajos. Y bueno, y respecto a Perdón, esto vos, de por eso, estudiar, sí. no, discúlpame, justamente de esto que estás hablando, por eso en tu tesis vos incluís algún debate o argumentación respecto de esto de los nuevos movimientos sociales, ¿sí? Por esta otra Sí, tesis de sí, González Canosa. Digo, es interesante porque bien, yo había visto esa tesis de González Canosa en su momento, y bueno, lo primero que me llama la atención es cómo trasladan una categoría que se está utilizando en los años 90 y 2000 para analizar los movimientos piqueteros y las asambleas barriales a acontecimientos de los años 70, que la verdad que los contextos no tenían nada que ver, ¿no? exacto. Yo cuando vi esa tesis por primera vez hace tiempo, me llamó eso la atención, pero bueno, era el momento en el cual estaba absolutamente en auge y de moda esto del individualismo metodológico. Sí, Así que sí. bueno, claro, desde ese lugar se entiende tu inclusión también en tu tesis, ese punto, ese apartado en los aspectos teóricos. ¿Sí? Sí, Ahora, fue, eh, a mí no me parecen tan complementarias. Bueno, ya que estoy, me permitís, voy a dar mi opinión. No me parecen tan sí, sí, sí. complementarias. No me parecen tan complementarias esas miradas. Al contrario, porque el individualismo metodológico, no sé hasta dónde los creadores de esas teorías tuvieron o no esa intención política, pero la consecuencia política es negar la lucha de clases. Lo que se Sí, claro. deriva. El Entonces divorcio, no me parece tan ingenua, el divorcio digamos, entre ¿no? economía y política. Claro. Ujú. Este, Sí, sí, pero bueno, totalmente. este, A mí me pasaron dos cosas, ¿no? Primero que encontré ahí eh, algo muy claro. Bueno, a ver, vamos a revisitar el mismo episodio, pero con definido marco teórico, que sea el contrario, que es esto, el materialismo, recuperar y tratar de ver, de no hacer este divorcio entre la esfera económica y la claro, política, sino de tratar de mirarla claro. conjuntamente. Pero también me pasaba, por esto, porque el marco teórico de la tesis creo que son, a ver, tengo el índice, porque acá son como casi 100 hojas, me llevó mucho, es algo muy largo. Lo que pasa es, bueno, es central porque la especificidad de la tesis pasaba por hacerla con ese marco teórico, pero también pasó por algo personal mío, que yo durante mi formación de grado, durante mi cursada, que la hice del 2004 al 2010, 2011 empecé con la tesis. Durante ese periodo yo fui, ahora lo miro para atrás y me doy cuenta, sentía cierto resquemor, cierta incomodidad cuando hacía un trabajo, cuando estaba escribiendo un partel, cuando sea de usar lucha de clases, de usar la clase obrera. Es como que esto de la época, ¿no? De los 90 en lo que veníamos, de que estaba mal
o como que era ser medio troglodita, como que había cosas Sí. más modernas, como que te quedás en lo viejo que se usaba. No, Entonces me que encontraba haciendo había un clima opresivo, ideológicamente opresivo, donde no estaba permitido, si bien nadie te lo prohibía formalmente, no estaba permitido Exacto. hablar desde el marxismo. Sí, sí, que Claro, te ahí me doy cuenta de la ridiculizaban. cuestión de lo... Claro, claro. Ahí se ve la cuestión de había sido hegemónico esto y las piruetas en las que me encontraba yo, para no hablar de lucha de clases o de clase obrera, dando todas unas vueltas cuando lo más fácil era... Y después con el tiempo fui dándome cuenta, che, qué incomodidad, de dónde viene. Y entonces creo que el marco teórico y toda la discusión que voy dando ahí, en un lado, para hacer un contrapunto con otro tipo de enfoques, pero también porque fue revelándoseme a mí como verdad. Fui encontrando ahí muchas verdades y eso me iba motorizando a seguir empujando en esa línea y a seguir polemizando con lo de los nuevos movimientos sociales, pues seguía encontrando en el contraste que se me aparecían matices muy interesantes. Bueno, ahí empecé a entrar con el texto, los textos de Juan Carlos Marín, todo lo que tiene que ver con Sixo. De alguna manera me sentí, y ahora que estuvo la serie del Eternauta y se volvió a poner esta frase de lo viejo funciona, Juan, me encontré con que dije, específicamente voy a volver a las viejas herramientas de Sixo, a la vieja metodología de descripción de los hechos, que también cuando empecé a cursar historia, no, que eso es positivismo, que no hay que narrar, y al final, ¿sobre qué vamos a analizar si no hay algo que esté bien descripto, ¿no? Entonces, como que la Ujú. descripción quedó encasillada como si fuese algo positivista y era algo vedado tampoco que había que hacer. Bueno, un poco de todas esas cosas en la tesis de doctorado es como que me quiero plantar y decir, che, bueno, basta con toda esta gilada, vamos a ver si lo viejo funciona o vamos a ver esto que se lo quiere denostar por viejo, por obsoleto, y ver esto viejo u obsoleto que nos permite revelar sobre esto, sobre este fenómeno como Treleguazo, que no haya podido ver las nuevas herramientas, ¿no? Entonces, bueno, hay algo de eso en el marco teórico quizás excesivo de justificación, de fundamentación. Me llevó mucho tiempo. Ahora que la estuve releyendo para tener todo en cuenta, empecé a leer algunas cosas, me algo raro, creo, ¿no? Por lo general yo siempre escucho de que no me gusta volver a leer lo que escribí, lo que uno escribió antes, como que no, eso ya queda enterrado. Yo volví a leer y hay como una separación, o no estoy pensando que soy yo el que lo escribí, pero me gusta mucho cómo está escrito. Creo que en eso es algo raro. Pero claro, vuelvo a pensar y digo, hay un parrafito que es así cortito, pero ese parrafito por ahí lo estuve trabajando un día, 2 días, buscando la palabra precisa para que no se repita con la otra o que esta palabra con acción me permite. Entonces, como una cosa de ingeniería muy obsesiva, muy porque, bueno, yo soy así, la tesis también me llevó 9 años, no era una prioridad decir, bueno, tengo que llegar acá a recibirme, sino que necesito primero hacer esto, quiero hacer tal otra cosa, y la terminé sacando porque Gonzalo me dijo, che, las tesis no se terminan, se abandonan, vamos, listo, chau, ya está. No, pero me faltan las memorias, Gonzalo. No, listo, que te quede para otro trabajo, me dice. Y bueno, lo cerramos ahí, pero bueno, me fui, no sé por dónde iba, pero bueno, esto me llevó mi tiempo, traté de No, correrme también de... todo esto viene porque habías encontrado estas dos tesis de La Plata que tenían estas miradas particulares y a partir de ahí vos empezaste a desarrollar tu marco teórico. Todo esto Sí, viene desde ahí. bien, bien, de ahí Bueno, veníamos. Y digo, a bueno, ver, nada, cierro a ver dale, dale. así muy a grandes rasgos, la mirada sobre, bueno, varias cosas, ¿no? El enfoque, pero a ver, lo que primero se me viene así como más grueso para remarcar del material que me puso poner de relieve, analizar, es la cuestión de dónde sale toda esta cantidad de gente que es los cuerpos que le dan sustancia a la pueblada. Entonces ahí
ahí uno empezó a revisar de que no podemos dejar de analizar lo que sucede a partir del 60 y del 70, que son los de promoción industrial, de cómo Trelew se convierte en un polo textil, de cómo empieza a haber una mayor afluencia de trabajadores del interior y de Z y también de otros lugares del país, esto enmarcado en una política del régimen de querer descentralizar los grandes núcleos fabriles donde había movimientos obreros organizados y combativos, entonces esta política de descentralizar eso como una política de seguridad y a la vez de desarrollo del régimen, empezó a generar una afluencia masiva de gente muy abrupta. Yo creo que algún paralelismo con el 17 de octubre del 45, retomando las críticas de Murmis y Portantiero que le hacen a Germani de que, che, Germani, no, los inmigrantes o los cabecitas negros no cayeron todos de un día para el otro. Esto fue algo que fue llevando un largo periodo de tiempo, entonces la distinción entre viejos y nuevos se va licuando porque la experiencia a lo largo del tiempo se va confundiendo esas cosas. Sin embargo, acá en el caso de Trelew, sí se ve ese boom abrupto entre el año 70 y 71, donde la población de 15.000 pasa a 25.000, es decir, estamos hablando de casi un 40% de la población que se expande en esos años, sin una planificación urbana que estuviese esperando esta migración de mano de obra. Sí la hubo para planificar los parques industriales para que los sectores de la burguesía tuviesen todos los servicios, las comodidades para venir, invertir en el parque industrial, pero no así para el sector de la mano de obra. Entonces eso generó un problema habitacional importante porque todas estas personas se fueron usurpando o fueron haciendo asentamientos sobre tierras que eran de propiedad privada. Entonces nos encontramos que entre el 71 y el 72 tenemos un problema enorme de población que no tiene acceso a los servicios, que es toda esta población que vino por el trabajo que se está generando con el polo industrial, y todas estas problemáticas, estas demandas insatisfechas que no tienen agua, ni siquiera tienen, muchos tienen, en una de las barriadas, enfrente había una escuela y ni siquiera tenían lugar para la matrícula para los chicos. Entonces nos encontramos con que esta cara de Trelew, la ciudad más progresista del sur, como se vendía en los 70, tenía otra cara que era un costo social que no se estaba contemplando, pero que está en ebullición. Entonces, los primeros en enero del 72, ya hay una comisión barrial que se movilizan unas 150 personas al municipio, acá a la municipalidad de Trelew, para intimarlo al intendente de que accione también a su vez con el gobernador para que esas tierras sean expropiadas, pasen a ser de propiedad fiscal y que después se las den a los trabajadores. Bueno, creo que un poco la mirada sobre qué está pasando en la estructura económica, qué nuevas relaciones sociales, los cambios con el polo industrial empiezan a inducir, nos permiten recuperar esto, de dónde sale toda esta gente que hace a la pueblada. Bueno, son todos estos trabajadores y son todos estos trabajadores que tienen estas problemáticas y estas condiciones de vida también. Y ahí el punto que encuentro, como para decir, bueno, ¿ves? Encuentro que hubo entre agosto, en el 17-18 de agosto lo secuestran a Mario Abel Amaya, que era un abogado de presos políticos de la región, lo detiene, es detenido, y va a ser liberado recién en noviembre, después del Trelewazo. En esa detención a Mario Abel Amaya se conforma una comisión por la liberación de Mario Abel Amaya, y yo ahí empiezo a encontrar donde están todos los elementos que vamos a encontrar en el Trelewazo. Está la mecánica de que los partidos políticos manden telegramas, la misma mecánica de conseguir un espacio para asamblear, que es el mismo teatro, las mismas fuerzas políticas que se posicionan. Encuentro absolutamente todo, pero no encuentro la masa. No están movilizados los sectores, las clases populares, no están movilizados los barrios. Entonces no hubo pueblada. Estaban todos los otros elementos, estaba la estrategia, estaba la metodología, todo, pero faltaba eso. Y eso es lo que hace a la fuerza, ¿no? Acá es donde recupero a Marín, ¿no? Cuando Marín dice los asos,
¿dónde está la fuerza material? La fuerza material está en la sumatoria de esas personas movilizadas y en pie de confrontación que logran revertir la relación de fuerzas con el régimen. Bueno, algo así ahí donde fui encontrando la utilidad de recuperar la mirada desde el materialismo histórico para pensar también estas cuestiones. Hiciste, justamente, acabas de hacer hincapié en cuáles fueron los sujetos, básicamente, de esta pueblada. Y yo te quería preguntar, ya desde hace un ratito, ¿qué papel, porque vos algo tratás también en tu tesis, tuvieron los sindicatos? ¿Y qué papel, y si tuvo algún protagonismo acá los partidos de izquierda de aquel momento, el peronismo de izquierda? No sé si había PRT o alguna variante del trotskismo, el comunismo, si tuvieron algún papel, y algún papel seguro que tuvieron. ¿Qué papel tuvieron? Mira, una de las cosas que observo con sorpresa, pero sin sorpresa, es que cuando uno el alineamiento de fuerzas durante el Treleguazo, quiénes están de un lado y quiénes quedan del otro, no hay casi diferencia desde 1966 en adelante. No es que apareció una nueva fuerza, que se cambió. No hay, tenemos a la CGT burócrata con los sindicatos obviamente textiles, que son los que están más de moda o los que son la novedad por el polo industrial que se está desarrollando. Y del otro lado, los sindicatos, uno de los más combativos van a ser los de empleados públicos, que empiezan a tener una confrontación con el gobierno provincial por la cuestión salarial, pero también en esa confrontación empiezan a despuntar nuevas formas de organización y de protesta. Por ejemplo, aparecen los emplazamientos, que era algo que no se veía acá regionalmente. Pero bueno, digamos, en el Treleguazo no hay novedades de fuerzas, excepto esta de que aparece el sujeto barrial como decisivo. Después me preguntaste los partidos, bueno, los sindicatos. Entonces, sí, de los sindicatos tenemos la UOCRA, tenemos los provinciales, tenemos sindicato de docentes, y hasta ahí, que son los que terminan alineándose en los sectores más combativos de la Asamblea. Y por el otro lado quedan los sindicatos de la CGT regional y los textiles, que son los que van a estar boicoteando justamente el paro general, por ejemplo. Después, respecto de los partidos políticos de izquierda, encuentro presencia de la izquierda peronista, con mucha inserción barrial. Uno de estos barrios que yo te comentaba, o de barriadas que empiezan a surgir con la inmigración, en una de esas barriadas encuentro presencia de la gente. De hecho, hay registros fotográficos, viene Cámpora en el 72 y las organizaciones barriales, Barrio La Laguna y del Barrio Norte, estos mismos sectores que te estoy diciendo, que lo van a recibir y despliegan banderas del peronismo combativo. Entonces, están, creo yo, estos sectores de izquierda, sectores más del trotskismo van a con el surgimiento del MAS del 73, con lo que podría haber algo embrionario en el 72, pero no convocando actos. Sí encuentro sectores, ¿cómo se llama? Del Colorado Ramos, el Frente de Izquierda Nacional. FIP. Popular. No. Pero bueno, el sector del Colorado Ramos, de esa izquierda peronista, organizando también actos barriales, convocando 300 personas. Entonces, lo que yo veo sobre todo de estos sectores más combativos de los partidos políticos, de la militancia de los partidos políticos, porque como te decía, los popes no están yendo a los barrios, es que terminan actuando como enlaces, ¿no? Como en el fútbol, ¿viste? El 10 que enlaza a los delanteros con... Siento que terminan siendo sectores de la clase media que enlazan y empiezan a activar o traban cierta relación con los sectores barriales y empiezan a ayudar a organizar. Yo te había mencionado a Maya, que era un abogado de acá,
el radicalismo, fue diputado nacional. Y la particularidad es que tenía acá un estudio jurídico con el Oso Romero, que era peronista. Y bueno, también vinculado a la juventud peronista, Romero. Y Romero es cuando empieza a organizarse las comisiones barriales por el tema de la propiedad de la tierra, es el abogado que ad honorem dice y les va a dar una mano para mediar o hacer todas las acciones legales que tengan que ver con la propiedad de la tierra. Entonces me encuentro que hay, de nuevo, para ir cerrando, de los partidos políticos, hay sectores que asumen una militancia en los barrios, sea para ir a ayudarlos, algunas entrevistas que escuché, para ir a cambiar un vidrio en un barrio porque entraba frío, porque hace mucho frío, cosas muy minúsculas, pero que era alguna acción que de alguna manera tendía un puente hacia esa realidad de Trelew que empezaba a emerger y que los sectores medios y tradicionales le daban la espalda. De hecho, la geografía de la ciudad está partida en dos, que se llama la calle Colombia. Yo justo vivo en la calle Colombia, acá estoy en la delimitante, y hacia el sur de la calle Colombia son los sectores tradicionales de desarrollo, la clase media, los sectores profesionales, y hacia el norte la barriada popular, que está toda son calles irregulares, son socavones, hay una subida acá atrás para cuando uno sale a caminar, porque eran todas zonas de canteras y sobre ahí se fue ubicando la gente. Entonces empiezo a encontrar qué son estos partidos políticos los que empiezan de alguna manera ante esta problemática social a tratar de tender algunos puentes. Y siempre me queda presente, no sé qué, pero aprovecho, siempre me queda presente uno de los testimonios de una de las participantes de clase media, profesional, que comenta con mucho asombro, dice, y de golpe estaban ahí, los veíamos que venían de la loma y el pueblo, era el pueblo, aparecían, no sé si los pobres, ¿no? Aparecía el pueblo, los trabajadores, con sorpresa. Entonces pienso esto también en esa emergencia, ese boom migratorio, pareciera que tomó por desprevenido a mucha gente o que mucha gente no miró para otro lado y de golpe se encuentra que estaban ahí. Acá me acuerdo la descripción de Félix Luna cuando él describe lo que él siente cuando ve la movilización del 17 de octubre, ellos todos pitucos, estudiantes de Derecho, y dice, estaban ahí con los rostros color de tierra, existían. Siento que algo de eso también sucede acá con los sectores de la clase media, que son los sectores de clase media que hegemonizaron la memoria y la representación de lo que fue el Treleguazo. De hecho, son los que lo conducen, son los que dirigen la asamblea, pero vuelvo a repetir, sin la sumatoria de esos cuerpos hubiese pasado como con la Comisión de Ayuda por Amaya, no hubiese habido pueblada posible. A ver, pero de alguna manera, tanto a estos sectores de izquierda como a estos sindicatos combativos, esa pueblada de esos barrios populares los sobrepasan, digamos, ¿sí? Digo, de alguna manera, en lo último dijiste, bueno, de alguna manera lideran el proceso, organizan, enlazan, pero no es que fueron ellos los que lograron movilizar a los barrios, sino que los barrios se movilizaron y estos sectores, sindicatos, izquierda, algunos líderes, algunos por ahí intelectuales de clase media, se sumaron a eso y por cierta experiencia organizativa previa, terminaron sirviendo de organizadores. Pero no es que surge desde sindicatos y la izquierda la movilización. ¿Se entiende la pregunta? No. Sí. Creo que sí y no. O creo que un poquito y un poquito. Creo que en algún punto se los invita también. Que creo que por hacer la crítica política de lo que no pasó con se los invita en el sentido de que estos militantes que ya tenían algunos enlaces o algunos puentes con los barrios que tenían una militancia ahí,
consiguen, en ese momento había un circo que estaba por acá, y que había un Gordini con un altoparlante, se lo piden prestado al circo y van con el altoparlante por los barrios invitando a que se movilicen el pueblo, por lo que... Ahora, los barrios no es que los barrios en sí vinieron porque vivieron el Gordini y se enteraron de lo que estaba No, pasando, no, los no. barrios, la represión durante esa madrugada fue terrible. Entonces allanaron, sacaron a pibitos, estamos hablando, bueno, son frías las madrugadas acá en la Patagonia, sacando a los pibitos a la calle, a gente grande, si hubo pateando puertas, diciendo que ustedes acá son todos vivos, ¿dónde están los explosivos? Esta criminalización. Bueno, eso generó un motivo más que propio para que los barrios se pudiesen movilizar, pero creo que también hubo ahí algún trabajo de estos sectores, de estos militantes más de izquierda que Ajá. frecuentaban un poco más estos puentes con los barrios. Entonces, por eso digo que como que hay un poco de Bien. todo. Y fueron estos sectores, estos militantes, vamos a ponerle nombre, uno es el que trabaja González Canosa, que es Chiche López, y el otro es Rudy Miele. Chiche López de la Juventud Radical y Rodolfo Miele de la Juventud Peronista. Son ellos los que agarran el micrófono, bueno, leen las noticias de Ujú. la asamblea, tratan de atemperar cuando algún sector está exacerbándose y con algún viso de que se pudiese romper cierta unidad, entonces aparecen ellos a poner paños fríos y articular, y hay ahí una gimnasia de ese tenor. Pero, y esto te iba a contar, entonces cuando surge, que esta es la discusión donde hay que poner un poco la lupa y donde la descripción del hecho te va dando un poco la posta, ¿no? En, en la narración más clásica son los partidos políticos los que convocan a la población. Y esto es así, emiten un comunicado, pero el comunicado que emiten no es muy distinto de lo que habían hecho antes. Bueno, vamos a mandar un telegrama para ver qué es lo que está Ujú. pasando. Entonces, mientras ellos van a una radio para mandar ese comunicado, sectores, algunos militantes de, bueno, fuerzas estudiantiles, tanto de secundario, que se empieza a organizar un centro de estudiantes en ese momento, no es casual, por algo se gesta ahí una agrupación estudiantil, también en la universidad, y de los sindicatos del social combativos y que más en pie de guerra estaba con el gobierno provincial. Algunos de estos militantes empiezan a recorrer la ciudad en un boca en boca y son los que van y piden al intendente si pueden utilizar el teatro municipal para sesionar. Entonces, de la convocatoria de los partidos, de qué feo esto que está pasando, tenemos alerta que mandan por la radio, los otros de hecho van buscando un lugar donde se puedan juntar. En el transcurso de las horas, entonces el mediodía, a las 2 de la tarde, se corta la calle, se escribe un cartel que dice aquí sesiona el pueblo, y ahí ya la gente empieza qué es lo que está pasando, y ya hay un lugar donde se pueden acercar para tener la Claro. información de primera mano. Entonces ahí empieza a suceder, y después, bueno, es la militancia, esto que te digo, de que van recorriendo los barrios, invitando a que se movilicen, de que van instalando también una gimnasia o una dinámica que es la de asamblea, y se asambleaba hasta las 8 de la noche, y antes de que se empiece a diluir el grueso de la gente, era salir a manifestar y militar para que justamente se viese ese músculo que estaba haciendo la movilización. Eh, Así que bueno, de nuevo, es Bien. como difícil poder precisar hasta Sí, 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 dónde... sí. No, no, eso está claro. Dos cositas más y después ya pasamos a lo de la dinámica represiva. Ahora, vos habías dicho, para reafirmarlo, digamos, que los barrios ya venían movilizados por las condiciones de vida, por las condiciones urbanas precarias, ¿sí? O sea que ya tenían una movilización previa. Esto también prende porque ya venían de alguna manera organizadamente o espontáneamente, ¿no? Es así. Exacto. Sí, la emergencia
entre 70 y 71 de comisiones barriales es Claro. el indicativo ese. Y estas comisiones barriales empiezan a aparecer en el diario, notitas muy chiquititas, ¿viste? Del barrio no, de tal y tal persona, ¿eh? Se van a juntar para ver, así, chiquitito, y después meses, otra notita ahí chiquita. Bueno, ahí Ah, esos son los indicadores de que te va dando la claro, pauta. Está sucediendo claro. algo fuera de o a espaldas de lo que la opinión pública quiere ver. Y hay una nota muy llamativa que sucede en julio del 72, que es como que el diario Jornada, ahí hay algo político que tendría que analizar un poco más, pero ahí el diario Jornada va a los barrios y por primera vez fotografían y dicen, miren esta persona que vive en un ranchito de barro y se descubren con toda la marginalidad que había. Pareciera que ese es el momento en el que la clase media se da cuenta de que había un Ajá. sujeto ahí, pero ese sujeto ya estaba y ya estaba organizado y ya estaba reclamando y ya se estaba movilizando y ya estaba participando también de movilizaciones de partidos políticos, como la Juventud Peronista. Cuando te digo que viene Cámpora, Bien, lo recibe justamente la juventud de estos barrios ahí, así que había ya una activación previa. bien. Y lo segundo también vinculado con esto. Hoy estamos acostumbrados a ver que en general en las barriadas populares de las periferias lo que predomina son desocupados, cobren o no cobren planes, depende de la época de la historia, digamos, ¿no? Lo que llaman excluidos. Eh, por lo que yo entiendo, en aquel momento eran todos estos trabajadores que venían desde distintos lugares fuera de Trelew, que no tenían dónde ubicarse y se ubicaron en estos barrios periféricos. O sea, mayoritariamente los habitantes eran trabajadores, no sé si formales o informales, pero eran trabajadores, no eran desocupados, ¿no? Se da ahí algo raro, ¿no? Hay como que hay una espuma muy desarrollista, muy de crecimiento económico, pero por otro lado, la ciudad también está atravesando en ese 72 una crisis económica, entonces se Ah, vuelve como algo difícil. En el discurso uno ve la pujanza de las inversiones que llegan, pero por otro lado, gente que se está quejando por el precio de la leche, por el precio de la carne, eh, reclamando mayores salarios. Hay un deterioro de la calidad de vida bastante importante. Pero sí, como vos, no es que haya un desempleo estructural. Lo que sí se nota es entre la formalidad o la informalidad, porque no todos los que llegan se pueden insertar en el mm, trabajo textil, quizás también requiere una mínima, pero cierta especialización. claro. Muchos también son que hacen changas, muchos en la construcción, porque si hay algo en lo que Ajá. está habiendo mucho trabajo son en las obras de infraestructura que la provincia está desarrollando. Entonces muchos de estos trabajadores llegaban acá y se hacían una piecita con ladrillo de 4x4, montaban rápido eso, como no los pudiesen correr, y, y bueno, después sí, muchos fueron, acá estamos hablando del 71, 72, después sí pudieron ir algunos insertándose en el trabajo del parque industrial. Pero Ujú. era un momento donde había mucha actividad. Entonces, quizás no un trabajo formal, pero sí alguna changa de acá, un tiempo estar trabajando en algún otro lado y Ujú. Bien. había algo de eso. Pero como te digo, se da también esta otra cuestión, que es una de las conclusiones con las que me quedo yo, es que crecimiento económico no necesariamente significa desarrollo social, que esta es un poco la contradicción de lo que se está viendo. Está viendo, uno mira los números, mira, se puede aplicar ahora para la realidad tranquilamente. Uno mira los números de la macro y decir, ah, mirá que sí, cuánta inversión, cómo vino, produjeron tanto, hubo tantos dólares de producción, produjeron, pero después cuando mirás el desarrollo social, ves que tenés un montón de barrios que no tienen servicios, pibes que no pueden entrar a la escuela. Entonces ahí se va viendo esa dislocación. No, 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 sí, eso seguro. Pero bueno, me refería a que las tasas de desempleo en aquellos años eran infinitamente menores que las de hoy, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso se refleja Sí, sí, sí. en la estructura de los sujetos de los barrios, digo, ¿no? Digo, más allá de que sí, las Sí, sí, condiciones sí. de vida, y a ver, eh,
no dejaba de ser capitalismo, por lo tanto eran asalariados y por lo tanto eran explotados y por lo tanto no eran ricos. Y al contrario, justamente como eran nuevos trabajadores, bueno, claramente, muy probablemente tenían salarios bajos. Y hay mucha informalidad, Tal como vos cual, sí, decís. sí. Bueno, pasemos a esto de la dinámica represiva, que es de alguna manera, y voy a ver si puedo hacer el nexo, que es tu tema de investigación actual. Vos hablaste del operativo vigilante al principio, de todo, lo nombraste, ¿sí? Y ahí entonces te pregunto dos cosas. ¿Se puede entender como uno de los factores también que tuvo algo que ver como desencadenante en la Pueblada, en el Treleguazo? Y segundo, que nos cuentes qué es el operativo vigilante, cómo esta dinámica represiva y cómo eso se continúa de alguna manera hasta avanza, digamos, más allá, esta dinámica represiva, ¿sí? Que es lo que estás trabajando ahora, si no me equivoco. No, más o menos. Después te cuento por dónde ando o cómo, Ah, pero sí, viene derivado de esto. Sí, definitivamente el operativo vigilante fue el desencadenante, el elemento que permitió, yo digo, sincronizar la oposición al régimen de distintas fuerzas políticas que por distintas razones se venían enfrentando al régimen o a la dictadura militar desde, al menos desde el 69, con claridad. Estas fuerzas bien. políticas que yo te dije que no hubo sorpresas en los alineamientos, pero que venían funcionando atomizadamente como fuerzas políticas, cada con su demanda sectorial más puntual. Lo que sucede a partir del operativo vigilante en el que se secuestran a 16 vecinos es que de alguna manera esas distintas fuerzas políticas terminan sincronizándose y conformando una gran fuerza social, con un claro eje de por dónde seguir actuando. Y creo que lo que permite justamente eso es este hecho represivo. El operativo vigilante sucedió el 11 de octubre de 1972, durante la madrugada, un operativo conjunto con toda la palestra de militares que te puedas imaginar de todos los colores, gendarmería, policía federal, la armada, sectores del ejército, de prefectura, absolutamente todos. ¿No estaba Bullrich ahí? Se realiza, anda a saber, capaz que se inspiró, lo estaría mirando por tele. Estaba del otro lado, en Eh, todo caso. La piba estaba del otro lado. sí, claro, 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 tal cual, sí. Y bueno, realizan cientos de allanamientos en Trelew, Rawson, Madryn, hasta en Puerto Pirámides, se llevan a un almacenero. Bueno, a veces cuando uno revisa esto, dice, mira, los milicos, qué desastre. Claro, fueron a buscar a uno que tenía un nombre y fueron al del vecino y se llevaron al vecino, buscando a uno y se llevaron a otro. Entonces muchas veces como que esto se toma para la joda, decir, mira qué desastroso que son. Yo pienso de que no, de que justamente hay un germen ahí del terrorismo de Estado, de que, bueno, si sos vos o no sos vos, no calienta, y que me Exacto, parece que esa imprecisión o esa velocidad juega. Yo lo exacto. interpretaría más así. Sí. Se allanan cientos de domicilios, se militariza absolutamente la ciudad, era un día de semana, entonces hay mucho tráfico a las 7 de la mañana, entre las 7 y 8, de la gente que se va de Trelew a trabajar a la administración pública a Rawson. Entonces se encontraron con largas filas de vehículos detenidos, soldados apostados, gente que abría, otros soldados que le abrían y revisaban los baúles. Entonces, bueno, se paralizó absolutamente la ciudad, y de allí resultaron, ya para las 9, 10 de la mañana el operativo termina y detuvieron a una veintena de personas, de las cuales algunas fueron liberadas, y de esas se llevan a 16 personas detenidas. Primero están en el aeropuerto viejo de Trelew, donde montaron una tienda de campaña, un avión Hércules que había llegado para el operativo, y después son trasladados a Villa Devoto. Y después, bueno, empieza la reacción popular de los dirigentes, de los partidos políticos,
que te conté anteriormente. Yo lo que veo ahí, la excusa por la cual se fue explicada, ¿no? Hasta sale publicado un comunicado del interventor de la provincia, diciendo, bueno, no lo decía así, perdonen, lo digo con los términos actuales, ¿no? Pero era algo así como, la gente de bien no tiene por qué preocuparse, sigan con su vida tal cual, esto es porque estaban sospechados de actividades subversivas, pero el resto de la población, la gente que no anda en nada raro, no se preocupe. Yo lo que veo es que, este es el puente con la masacre, veo que es una misma línea represiva, pero a distinto nivel. Veo que mientras que en el fusilamiento de miembros de las organizaciones políticas militares, de los guerrilleros, en el fusilamiento ese se está atacando a uno de los sectores que resisten, que son los sectores armados, la vanguardia se podría decir, de esa manera, y creo que lo que sucede en octubre es que se va a castigar o se continúa con el castigo hacia los sectores, hacia el círculo amplio que podrían haber dado apoyo, sostén a esos militantes guerrilleros. Es decir, se avanza hacia la sociedad civil, la represión, y ya queriendo instaurar el miedo también ahí. Entonces, no veo que sean dos cuestiones conexas, sino que veo que es una misma represión que en octubre se lleva a otro nivel o a otra escala avanzando sobre otras personas. ¿Quiénes son esas otras personas o quiénes son esos 16 detenidos? Esos 16 detenidos, la mayoría de ellos, creo que unos 12 o 13, la mayoría de ellos integran la Comisión de Solidaridad con los Presos Políticos, que surge en septiembre del año anterior a razón del traslado de los primeros guerrilleros, en julio del 71. Entonces, desde la mirada del régimen, se les adjudica de que planes para instrumentar la fuga del 15 de agosto del 72 en gran parte pudo haber tenido que ver con estas visitas o con estas comisiones de solidaridad que todos los jueves religiosamente iban a visitar al penal de Rawson a los presos políticos. Entonces, como fueron la pata externa que facilitaron, esta fue la excusa que usó el régimen. Lo que no se esperaba es que eso suscitara una respuesta de la población para decir, che, no, nada que ver esto, no iba por ese lado. Pero yo ahí veo, concentrado en esos 50 días entre agosto y octubre, veo distintas formas de represión, pero que están todas enmarcadas en una misma dirección que yo retomo otros que han estudiado, como Rodolfo Matarolo, que dio a la masacre, ensayo general. Bueno, yo dentro de ese ensayo general también involucro o meto lo que fue este operativo vigilante, queriendo disciplinar de alguna manera a la sociedad. Y de ahí de las apuestas que hice en la tesis, que te mandé unos fragmentos de las conclusiones, pero una de las conclusiones, y que también es la apuesta nueva regional desde acá, y es con la que yo me formé, es que de pensar de que, y no solo por una apuesta o porque puede parecer así, pero que el terrorismo de Estado encuentra un momento embrionario en lo que sucede entre agosto y octubre del 72. Podemos ver ahí un despliegue de ciertas prácticas y mecanismos que después son los que se van a sistematizar a partir del 76. Pero, por ejemplo, si analizamos lo que es el plan de conmoción, de contención interna de la Armada, que es una especie de CONINTES, pero hacia el interior de las fuerzas, del año 75, que es el ABC de cómo se van a organizar para durante la dictadura del 76, ese Placintara 75 copia y amplía el Placintara 72, que es bajo el que actuaron las fuerzas durante el Trepaso y la masacre. Después también encontramos el mensaje de terror. Después de agosto, en septiembre, se forma a todos los conscriptos en la base y se les da el mensaje de que la muerte está en el designio de Dios, la Armada no mata ni no sé qué cosa, pero que
y dan una bajada de línea muy fuerte donde hacen este juego maniqueo de fuimos pero no fuimos, ojo pero que sí pero que no, publicado luego en el día de jornada. Entonces empezamos a encontrar montones de elementos o de mecanismos que van a ser luego más característicos del terrorismo de Estado, pero desplegados acá en un escenario, en un, ¿cómo que le dicen los militares? En un escenario de confrontación, en un escenario de operaciones, en un teatro de operaciones, ¿no? Así le dicen los militares. Bueno, esta ciudad, esta localidad funcionó de alguna manera eso como un laboratorio donde creo que se pusieron en práctica o se echaron muchas cosas que después iban a ser características del terrorismo de Estado. Entonces, en la tesis o en las conclusiones, y sobre todo viendo el foco sobre la cuestión represiva, trate de llevar o reposicionar esta cuestión que en la historiografía se discute si el terrorismo de Estado es 75, es 76, si es 74 con la AAA o qué. Ajá. Y para sostener esta cuestión es donde pongo a jugar los documentos que aparecen durante el juicio por la masacre de Trelew. Yo me recibo en el 2012, entro como becario doctoral y a los pocos meses es el juicio por la masacre de Trelew. Así que me mandé de cabeza ahí, no sabiendo bien hacer qué, pero había que estar, empezamos a querer registrar todo lo que pasaba ahí, tomando nota, no sabemos de qué. Después con el tiempo uno va adquiriendo una mecánica, y creo que lo que fundamentalmente me fue quedando claro que quería hacer era documentar, registrar, sacar fotos, grabar los testimonios, tratar de hacer un extracto y subirlo. Hicimos un blog. Después cuando terminó el juicio hicimos, porque estaba yo con 3 amigos más, con mi pareja actual y con 2 amigos. Después cuando terminó el juicio compilamos todo y salió publicado como libro, ganamos una convocatoria provincial que se llamó el Diario del Juicio. Entonces eso no fue en toda esa experiencia que íbamos todas las mañanas, temprano, uno por ahí se imagina, claro, porque quedan las fotos del primer día y del último día del juicio, explotado el teatro donde se estaba. Pero después en el medio, cuando había jornada, éramos 4 o 5, un par de periodistas y un par de familiares que iban siempre, entonces uno se termina conociendo, te vas. Y eso fue trabando una relación de amistad, de trabajo con algunos de los familiares, y que cuando termina el juicio, uno de los familiares me acerca un pendrive y me dice, toma, te doy estos documentos, fíjate, esos documentos fueron incorporados durante el transcurso del juicio porque habían sido hallados en un depósito de la Armada y tenían que ver con el periodo de Trelew, con esos años. Así como los encontraron, los incorporaron, eran varios PDFs, como 20 PDFs, que en total sumaban unas 1000 fojas de documentos, todos desordenados, todos de la Armada, pero de distintas reparticiones de la Armada. Y creo que no tuvo demasiada posibilidad de ser analizado e incorporado al plexo probatorio del juicio, esa documentación. Y ahí donde, cuando empiezo yo a analizar esa documentación, que si son 1000 páginas, yo las debo haber leído 15 veces, debo haber leído 15.000 páginas en total. La primera no entendí una goma, después la segunda, esto se relaciona, después que este PDF, el 1, tenía que ver con la continuación del 18, eso después de peinarlo y peinarlo y peinarlo, y uno va encontrando algunas cosas. Después cursé una diplomatura en archivo, que me vino al recontrapelo, y además de cambiar la mirada, que no es la mirada del historiador. El historiador en los documentos ve temas, el archivista ve documentos de archivo, y la pregunta que se hace es otra: ¿cómo llegó esto? ¿Quién lo hizo? ¿Por qué? ¿De qué manera? ¿De qué mecanismo? Bueno, eso me fue luego permitiendo poder entender mejor qué es lo que había ahí. Pero en concreto, lo que encontré en esos documentos y que los puse a jugar en la tesis son planes de cómo instrumentar, de cómo organizarse internamente para eliminar la subversión, sobre todo después del Cordobazo. Son documentos del 70 o del 71, donde van ensayando distintos mecanismos. Hasta el 71 todos esos planes, en los cuales se habla explícitamente de aniquilar la subversión, siguen teniendo a la policía como el principal
responsable de esa represión, y el ejército o las Fuerzas Armadas como custodiando o intervendrían en caso de que fuese superada las fuerzas policiales. A partir del 71 eso se revierte. Bueno, toda esa discusión está en estos documentos. De hecho, hay discusiones internas. Cáceres Monnier es uno de los que se gesta un organismo ahí, que es la Comisión Coordinadora de Fuerzas Policiales para un choclo largo, que crean un organismo para que haga de enlace entre las Fuerzas Armadas o entre el CONACE, todo el entramado represivo general de seguridad de la dictadura y las fuerzas policiales. Y van apareciendo cartas y documentos donde Cáceres Monnier dice, che, me encontré con otro organismo que tiene las mismas competencias que nosotros, entonces, ¿qué? Entonces ahí se va viendo un poco cierta burocracia represiva y ciertas acciones ad hoc de, bueno, ahora entonces improvisamos esto y va saltando. Y todo eso son fragmentos, ¿no? Son como destellos que yo fui tratando de aportarle cierta coherencia con eso, o de armar una película con las fotos sueltas que uno iba teniendo de eso. Formaba parte de un plan que se llamaba COS 13, y dentro de ese COS 13 toda la normativa de cómo se iban a ir organizando para aniquilar a la subversión, qué le iba a tocar a cada fuerza. Ahí es donde surge esto de que, bueno, se van a organizar de esta manera, la zona nuestra de ríos, de mar, y va a quedar a cargo de la Armada. Bueno, todo eso ya empieza a surgir ahí entre los 70 y los 71, es decir, después cuando vemos todo eso aceitado en el 75 o en el 76, entre esta documentación que apareció, podemos ver de que ahí empiezan a pensar muchas de estas cuestiones de cómo se van a organizar. Y también había proyectado entre los proyectos un Plan Nacional de Comunicación Social o algo por el estilo, de claramente acciones psicológicas, que ellos mismos las catalogan ahí como blanca, gris o negra, y adjuntan en esa documentación algunos ejemplos de cómo funcionar. Iban de que usasen a la Secretaría de Turismo también para difundir las noticias del régimen. Entonces, y en los ejemplos de la línea que tenían que ver, eran todas cuestiones para levantar la imagen de la Revolución Argentina, por un lado, ¿no? Empezar a machacar con que estábamos para sacar el país adelante, etcétera, etcétera. Pero otra de las preocupaciones era la preocupante para ellos buena consideración que tenían los guerrilleros entre la población, porque se iban ganando el afecto o la simpatía con las acciones que iban realizando. Entonces empezar a machacar con que son los violentos, con que las cosas que van... Muy, muy claro la bajada de línea para estigmatizar a estos sectores. Esos son los de la Armada en 70 y 70. Entonces, cuando aparecen, yo ya tenía un plan, bueno, voy a hacer lo del Treleguazo, pero tampoco tenés muy claro, ¿no? Voy a ir para allá, pero en el medio iré a buscar lo que digo. Cuando me aparecen los documentos y empiezo a ver esto, digo, esto lo tengo que... Esto es lo que... Y que por ahí no tenía mucho que ver con el Treleguazo, así que bueno, ahí fue trabajar eso y empezar a pensar qué está pasando acá. Entonces, esa documentación y el trabajo a partir de esa documentación me fue poniendo en la pista de pensar los planes represivos, los sistemas represivos, las dinámicas represivas, los dispositivos represivos, que acá el dispositivo era entre la base, el aeropuerto y la cárcel de Rawson, y que cuando llegaban los traslados de presos políticos se militarizaba toda esa franja entre estos dispositivos. Entonces de ahí fue surgiendo, o me fue surgiendo a mí, ya venía pensando de que el listón principal de la Pueblada surge de los cuerpos de los trabajadores que asisten a la región, impulsados por el desarrollo que se empieza a promocionar. Empiezo a ver también de que la región empieza a configurarse como un polo represivo también, a su vez. Entonces ahí es donde empiezo a ver de que así como
un polo de desarrollo, un polo económico radia otras actividades y va encadenando otras actividades económicas, un polo represivo también iba haciendo lo propio, no solo encadenando la actividad de traslado, de dónde los detenían, de cómo los movían, sino que también va generando respuestas y una de esas respuestas, o va generando cosas o actividades, entre esas de que empiecen a llegar familiares a la región que, claro, los trasladan acá, una especie de Siberia argentina, para romperle sus lazos familiares, de militancia, lo que sea, lo va a llevar aislado. Entonces, bueno, cuando familiares que en colectivos, como podían, se empezaron a encontrar con que acá se empezó a organizar un grupo de gente que les daba un plato de comida, les daba un techo, un colchón para que se queden, cierta contención. Entonces, bueno, ahí empiezan a surgir las comisiones de solidaridad y ahí es donde yo empiezo a pensar tanto el polo de desarrollo como el polo represivo, cómo confluyen esas dinámicas o esos movimientos que generan esos polos, cómo confluyen en el Treleguazo después del operativo Vigilante. Entonces, bueno, algo de eso. Y actualmente, para volver a lo que estoy actualmente, fue, bueno, después en el transcurso, en 2016, 2017, surge, en realidad nos avisan de que desde la Secretaría de Derechos Humanos estaban haciendo lugar, porque era un quilombo ahí que tenían, y nos mandaron a la universidad cerca como de 60.000 u 80.000 prontuarios policiales. Fueron 2 camiones que descargaron, venían en bolsas, atados, todo, prontuarios de la policía del Chubut. Que la policía los venía expurgando, porque ya está, personas que morían, eso lo que les interesaba iba para su archivo y lo que no lo juntaban ahí y después lo incineraban. ¿No? En algún momento alguien de la Secretaría, los trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos, toman noticia de esto y dicen, che, no, pará, esto no puede estar. Bueno, a la policía mucho no le importaba porque lo que querían era hacer lugar, si te lo llevas vos, llévatelo, sin ningún problema, así que los empezaban a llevar. Pero se fue acumulando porque no tuvieron un tratamiento archivístico, eran una pila y pila y pila de documentos que por dónde empiezo, qué dice, qué está clasificado, qué no podía funcionar como archivo. Entonces nos lo tiraron a nosotros. Y bueno, ahí fue, bueno, a ver, empecemos a separar, a organizar, y ahí es donde de nuevo me encuentro, che, ¿cómo corno se organiza esto? Y a partir de ahí empecé a trabar relación con Mariana Nazar, que ya en ese momento estaba en la Archivo General de la Nación, vino, nos dio acá una tutoría, algunas líneas de cómo hacer, qué empezar, y bueno, ayudó un poco a trazar algún rumbo, pero hasta ahí nomás. Se seguía notando de que éramos historiadores tratando de hacer algo con archivos. Eso se vio muy claro en la primera etapa que hicimos desde el Instituto de Investigaciones con estos archivos. Intentamos hacer un inventario analítico y claro, en ese inventario analítico no funciona muy bien, pero porque no estaba pensado como un archivista, sino que era un historiador viendo cómo hacer un inventario y qué cosas nos llaman la atención del documento. Entonces tampoco estaba funcionando bien y ahí quedamos como en un cuello de botella donde no podíamos acceder a que, che, bueno, habilitemos una parte de este archivo. Quedábamos trabados en eso. Así que cuando esas inquietudes, lo que ya venía trabajando con los documentos de la Armada, estos que aparecen de los prontuarios policiales, después archivos también de la CIDE que fui consultando durante la tesis, me estoy encontrando con que había ahí muchos documentos de la fuerza o cuerpos de documentos o fragmentos de archivos de la fuerza que estaban dispersos y que estaban sin clasificar, que estaban sin describir, y ese fue el proyecto para la tesis, para el postdoctorado, ¿no? Temas estratégicos, detrás de la cuestión del patrimonio y de la importancia de eso, es que bueno, acá hay que vivir y hay que trabajar con estos archivos, y en eso anduve en estos últimos años, un poco también creo que reaccionando porque la tesis significó a mí mucho esfuerzo teórico de ver cómo interpreto esto. Y lo otro fue como olvidarme
material, algo material, concreto, abrir un prontuario, limpiarlo. Limpiar una caja de prontuarios me lleva 5 horas y inventariarla y cargarla me lleva 4. Pero me pongo música, hago, y viste, lo he disfrutado un poco, cargando 1500 prontuarios. Bueno, bastante laburo, pero me gustó. Y ahí lo que va apareciendo en los prontuarios y lo que uno va viendo, no deja de estar atravesado por esta inquietud que ya vengo arrastrando de antes. Y una cuestión ahí que me encuentro y que la estoy pensando, se me termina la beca el mes que viene y tengo que empezar a armar los informes, mirando en retrospectiva, me doy cuenta de que el prontuario policial es casi la base, la materia prima fundamental de la inteligencia que produce la comunidad informativa. Es decir, porque el prontuario policial tiene lo básico: quién es, dónde vive, quiénes fueron sus padres, dónde trabajó, con quién se junta, cómo es y qué antecedentes pudo haber tenido. Entonces es el ABC cuando la Armada pide antecedentes, le pide a la policía, y la policía le da esos datos, y la Armada después le pide a la Policía Federal un ambiental, porque tiene algún tipo. Entonces empiezan ellos a armar a partir de las distintas porciones que producen las distintas fuerzas, empiezan a construir la inteligencia. Y en ese entramado se ve cómo el prontuario policial está atravesado, se ven huellas, las distintas que van viendo, o a veces van quedando algunas cosas. De nuevo, ¿no? Que es un poco la discusión que se da en torno a los archivos. ¿Son archivos de la represión? Y no, técnicamente no, porque no es un archivo donde dice, acá estos desaparecidos los trasladamos, los llevamos acá, hicimos esto, hicimos lo otro. Pero en esos archivos se pueden ver huellas o rastros de la represión. Claro. ¿Por qué? Porque la función administrativa que empiezan a desarrollar se va adaptando al contexto político y empiezan quizás a hacer nuevas funciones que antes no hacían, y eso va dejando algún registro. Obviamente que hay cosas que tratan de que todo no quede acá, pero alguna huellita va quedando. Por ejemplo, en un prontuario que venía leyendo, me encuentro, bueno, siempre después de que hiciste como 500 prontuarios, te das cuenta cuando aparece algo distinto. Un papel que es grueso, un sello distinto, decís, che, ¿y esto qué? Y era un pedido del Batallón de Inteligencia 183 que pedía sobre los antecedentes de como 100 personas. Dentro de eso yo empecé a identificar de que había varios políticos, o de los que iban a ser políticos de la época democrática. Me puse a investigar mejor y encontré que todos esos eran los candidatos de las distintas fuerzas, los distintos concejales de los distintos partidos y municipios de Chubut. Entonces, y no hay más que eso, porque tampoco es que dicen, no, bueno, pero el hecho de que diciembre del 8, ahora no me acuerdo bien, pero la fecha fue justo después de que se publicara o de que el Tribunal Electoral autorizara, y que aparece ese pedido con esa fecha justamente de estas personas, pedido por un destacamento de inteligencia. La lectura de uno es, bueno, están viendo de que se está terminando la dictadura, de que va a venir la democracia, y a ver quiénes son con los que vamos a tener que negociar más adelante, y si pinta algún carpetazo. Y entre esos había uno que tenía una causa de violación, ¿no?, de estos políticos. Bueno, entonces digo, ahí te encontrás con una huellita encontré el prontuario de asesinato de Aramburu, por ejemplo, como lo están buscando en todo el país, mandan fotos, le estamos buscando a estos prófugos, y bueno, todas las comisarías de todo el país harían lo propio. Y por último, pensando, para referirte a algo de estas huellas que uno va encontrando, dentro de estos PDF, decía, de los documentos de la Armada, había uno que era un registro de mensajes navales de la Escuela Naval Militar de Santiago, y que la primera vez que lo vi, antes de cursar la diplomatura, me llamaba la atención el contenido que tenía en el 75, cómo hablaba Montoneros, está preparando una acción, cambiemos el código de alerta por posibles acciones,
hicimos un operativo y se detuvieron a tanto de las subversiones. Con estos términos donde no había nada que esconder, aparece muy explicitado en toda la documentación. Es hasta el 75, y después del 76, nada, ¿no? Una monotonía. Entonces, la primera vez que lo miraba, digo, bueno, claro, sí, empieza la dictadura, no dejan registro de nada, ya está. Entonces me concentraba con la parte que sí era más elocuente, que era del 69 al 75, de este registro de mensajes navales. Después de cursar la diplomatura en archivo, una cosa con la que hinchan mucho las bolas es con el contexto de producción, pero el contexto de producción del documento, es decir, quién es el productor, en el cumplimiento de qué función desarrolló tal cosa. Entonces, cuando vuelvo, hice todo el inventario de todos los PDF, y este último lo guardé para el último porque me parecía que era el más aburrido, o el que más dije, bueno, este lo hago para el final, porque no había mucho en la planilla de descripción para ir narrando. Y cuando, ya para terminar este trabajo, que empiezo a revisar este registro de mensajes navales, en vez de mirar el cuerpo de los mensajes, empiezo a mirar la hora, quién lo produce, a quién se lo transmite, para que finalmente le avise. Entonces empiezo a mirar la parte que es la derecha, donde estaba el cuerpo de los mensajes. Y ahí bueno, y nada, qué sé yo, por ahí lo tenía antes, adelante, y no lo veía, tampoco estoy seguro de que sea así, pero me encuentro que a partir del 76 se empieza a ver lo único que está registrado, excepto Malvinas o cuando es el conflicto del Beagle con Chile, el mismo tipo de registro, que es movimiento, traslado de armamento. Entonces, para el traslado de armamento, el jefe de la base Punta Indio le avisaba a la Escuela Naval Militar que iba a salir un convoy compuesto por tales y tales vehículos a cargo de tal sargento, que iba a hacer la ruta de tal y tal y tal, iba a agarrar por acá, iba a estar llegando a tal hora, y que el santo y seña iba a ser, al principio, uno de los que me acuerdo, Palito y Bigote. Después se va como... después el santo y seña pasan a ser círculos, triángulos o cuadrados de colores, dependiendo en el lado del parabrisas en el que se estén avisados de que va a salir algo de un punto, va a llegar a otro, y que no revisen la carga porque está ahí esperando, su santo y seña, Palito, Bigote, bien, listo, agarre, pase. Entonces, eso encontrar esos registros. Y bueno, claro, ya la sospecha, que es en lo que quedó, ¿no? Queda como decís, de, che, acá ¿con qué me estoy encontrando? Me estoy encontrando con alguna parte de algún circuito de traslado, de movimientos, de detenidos. ¿Qué es ese traslado de armamento que antes no aparece? Del 69 al 75 no aparecen esos movimientos, ahora empiezan a aparecer ahí. Uno de esos movimientos que me llama mucho la atención es de Caderal, sale de la Plaza de Retiro frente a la Plaza San Martín, un convoy enorme, uno de los más grandes, donde van también motos y vehículos particulares de la Policía Federal, custodiando también dos grandes de Armada, y hacen todo el recorrido desde Buenos Aires hasta la Escuela Naval Militar. La comunicación dice que va a ir desde Retiro hasta allá, che, vamos a ir para allá, el batallón de infantería 3. Entonces, bueno, ahí es donde yo a ver esto, ¿no? La Escuela Naval Militar formaba, de hecho, los directores de la Escuela Naval y del liceo eran los dirigentes, los líderes de las fuerzas de tarea, de la fuerza de tarea 5. Entonces ahí empiezo a ver concretamente, y me acuerdo, a ver, la de Retiro, entonces, pertenencia de la Armada estaba bajo la Fuerza de Tareas 3. Bien, y la Fuerza de Tareas 3, ¿de qué se encargaba? Se encargaba de la ESMA, y la Fuerza de Tareas 3.2 de los traslados y de... Entonces me voy encontrando de nuevo con elementos, decir, che, acá y da también
el periodo de que se pudiese tratar, porque es el periodo que está activo el centro clandestino. Entonces me empieza a crear esa duda, o ya empiezo a mirar el resto de los documentos, atento a si ahí no pudiera haber algo de eso. Y una de las cosas también que me encuentro así, porque primero digo, no, esto no soy yo, pero sigo. Y después me voy encontrando cada vez más cosas y la puta que lo parió, esto. Y una de esas cosas es que en uno de los de la base Punta Indio para Astillero Río Santiago le piden, revisando las causas que le hacen a Báñez, que era uno de los comandantes de la Fuerza de Tarea 5, todos los testigos o quienes dan testimonio de ahí cuentan de que eran llevados hasta un muellecito del astillero e iban vetados, había alguien que los amarraba a la lancha y de la lancha eran trasladados y después torturados ahí. Entonces me encuentro la figura de los amarradores, me encuentro la lancha, me encuentro que en el mismo momento están pidiendo la lancha, ¿no? Después trato de ser un poco más frío y decir, che, bueno, están o no, o sí o no. Y bueno, y hablando conmigo, que es con quien yo me he formado, que ya se jubiló, le comento, che, mirá, me está pasando esto, pero no sé si soy yo, si sí, si no. Y me dice, y la verdad que no sé, pero no podés abandonar esa hipótesis, tenés que ir hasta fondo, así sea de último con lo que he estado. Derivado de todos esos documentos y de esas tareas que vengo también arrastrando de la tesis anterior. Así que pues, un poco el recorrido. Absolutamente interesantísimo. La verdad que uno se queda totalmente, digo, pegado escuchando, ¿no? Escuchando tu relato. Yo, para sintetizar, digamos, por un lado, interesante, digo, en general, muchos intelectuales, la academia crítica siempre ha trabajado en la clase obrera, ¿no? Interesante estudiar justamente, y yo siempre dije que era necesario estudiar al otro bando, digamos, al otro bando de la lucha de clases. Y en eso estás, claramente, digamos, y cómo esa movilización, empezaste a trabajar la movilización, que siempre es lo más interesante, ¿no? Algún conflicto, cómo eso te llevó, y la verdad que me alegra, digamos, cómo eso te llevó a estudiar los mecanismos de esa represión. Y todo esto deviene de, yo lo veo como una paradoja, ¿no? Porque vos empezaste diciendo, bueno, era de alguna manera la Siberia argentina, o así era vista, por eso se llevaban a los presos de los movimientos armados para allá, pero también la promoción industrial que tenía una doble cara, digo, por un lado aparecía como dotar de desarrollo a una región, a regiones que no estaban tan desarrollados en términos económicos, pero por otro lado era también desconcentrar la masa obrera, por lo tanto la masa de lucha, hacia lugares, sacarla de los grandes centros urbanos, ¿sí? Bueno, no les salió muy bien, digamos, porque justamente lo que terminaron generando es un Trelew movilizado, que quizás antes no lo había estado tanto, digamos, ¿no? No es que no lo había estado, pero no lo había estado en estos niveles a los que alcanza a principios de los 70. Ahora, ¿por qué pasa esto? Esto creo que pasa porque, bueno, porque, como dije al principio, en estos años la lucha de clases estaba en su momento más álgido, más efervescente, más explícitamente de enfrentamiento, tanto de un lado como del otro. Bueno, obviamente terminó ganando el costado represivo, aquel que presta sus servicios a la burguesía y a la gran burguesía, digamos, ¿no? Más allá de que al principio al plan de la burguesía no le salió bien, después terminó
no solo en Trelew, sino en todo el país. Terminó imponiendo su voluntad, y así estamos al día de hoy, ¿no? Vos hacías, digamos, bueno, la consecuencia de mi investigación sobre el Trelewazo fue encontrarme estos archivos y a partir de ahí empezar a analizar todo lo que había en estos archivos de la lógica de cómo operaban las fuerzas represivas. Y así estás con esta hipótesis de armamentos. Y creo que cualquiera que te escucha enseguida pensó, mierda, en realidad estaban disfrazando armamentos por otra cosa. ¿Sí? Instantáneamente, sin que anunciaras nada, yo me imaginé eso, digamos, ¿no? Bueno, digo, pero estaba, lo importante que fueron esos años, y no como una anécdota, sino que, bueno, la tesis que yo manejo, que manejamos en nuestro pequeño grupito y en este canal, es que Milei es el resultado de aquello, digamos, ¿no? Hasta el día de hoy nunca jamás se ha podido reconstruir esa efervescencia de la lucha de clases del lado de los explotados, lamentablemente. Bueno, no sé si quieres decir algo más. De mi parte, te agradezco infinitamente, realmente muy interesante esta charla y tu trabajo. Bueno, gracias, Guido. No, hasta acá, agradecerte porque, como te mencioné un poco al pasar, estoy terminando ahora, bueno, se me termina la beca, ¿no? Tengo que como tener algún cierre, ya no, eso es un cierre para la presentación de acá, yo esto sigo. Pero eso, tener que pensar en el informe para atrás, así, bueno, a ver, en estos años, y tu propuesta es la primera vez que me hacen de hablar de, no de mí, pero sí de qué fuiste investigando, cómo te fue pasando. Por ahí siempre mis participaciones son o sobre un tema o contar sobre tal otra cosa, pero ahora me encuentro en este momento, porque ya no me considero tan joven, pero me consideraba joven investigador, me recibí en el 2012, y ahora me empiezo a este ejercicio retrospectivo, empiezo a darme cuenta que ya voy acumulando como cierta experiencia, ya me voy sintiendo de otra manera, y nada, esto me significó un ejercicio como de mirarme y ponerme en perspectiva de lo que es el trabajo, la investigación, de por dónde vine o por qué terminé haciendo esto, que me aporta también algo nuevo, ¿no? Que no me había sucedido, así que te agradezco porque también terminás de alguna manera fungiendo como psicólogo. Alguien, no por lo general uno no escucha, tenga interés en lo que uno trabaja, ya en casa acá ya no me soportan más. Por suerte mi señora ya quinto año no terminó la tesis, o menos está capacitada, como le he quemado la cabeza, ¿te parece esto? Y bueno, siempre ahí, yo de mi lado también, sí. Escuchándola, pues después se inclinó a la gastronomía, a la sommelería, así que de mi lado también. Pero bueno, esto no se encuentra uno por ahí con muchos espacios para el trabajo de uno, y menos en estos tiempos que no tenemos tiempo para escuchar tampoco al otro. Así que nada, agradecerte por este espacio. Bueno, me alegra que te haya servido, pero bueno, de alguna manera es también la intención de estos espacios cuando invito a investigadores para que cuenten de esta manera, digamos, que no es que hagan una conferencia sobre un tema, si quieren lo pueden hacer, pero sino también, bueno, que vayan contando, porque es interesante ver, digo, porque a ver, las investigaciones nacen de seres humanos concretos que van trabajando y van modificando sus hipótesis, su manera de trabajar, sus preguntas sobre el hecho. Y está bueno eso que se sepa cómo se van construyendo, cómo se va construyendo el conocimiento. Así que de alguna manera es la intención. Me alegro que además esto te sirva a vos. Siempre ha servido, siempre a mí me ha servido hablar de lo que uno está haciendo, de cómo lo viene haciendo, porque uno va reflexionando sobre eso, ¿no? Y más si lo hace en voz alta. Así que, bueno, nuevamente te agradezco, Axel, posiblemente te tengamos otra vez acá. Seguramente ya lo he invitado a Gonzalo Pérez Álvarez, a quien vos hablabas, que fue tu director de tesis. Ya lo hemos invitado, así que... Claro.
Perdón, no se escuchó. No, que era mi director, lo dijiste vos, Gonzalo. Sí, claro. Seguramente lo vamos a tener acá, ya lo he invitado. Así que bueno, gracias a todos ustedes. Damos por terminado este programa de hoy, sin antes, como siempre, volver a recordarles que nos pongan un dedito para arriba, que difundan nuestro canal, que difundan nuestros programas, que nos pongan comentarios, que se arman unos intercambios, digamos, muy interesantes en los comentarios. Así que gracias a todos, gracias Axel, y será hasta una próxima. Adiós.